Hola a todos, aquí les comparto un spoiler de esta serie GL Affair basados en el libro. Juan Viva y yo nos mudamos de su antiguo condominio donde ella se mudó por primera vez con su exmarido. Encontramos una casa nueva cerca del hospital. Estaba un poco más lejos del hospital que antes. Ya no podía andar en bicicleta como Meg Ryan. Tuvo que conseguir un coche y recientemente aprendió a conducir. Le devolvió el viejo condominio a su marido, solo para terminar con todo. ¿No sería una buena sensación para la nueva amante vivir en su antiguo nido de amor que pertenecía a su ex, a pesar de que el lugar fue comprado a su nombre? Cada semana, Juan Viva cenaba con su madre al menos una vez. Se podría decir que le obligaba a hacer eso. De lo contrario, ella inventaría una excusa para no ir todo el tiempo porque todavía estaba enojada con su madre por hacerme crecer sola. Al principio, la tía Vi no podía aceptar el hecho de que estuviéramos juntas. Ella no creía en la prueba de laboratorio que demostró científicamente que Juan Viva no era hija de mi padre. La anciana tardó mucho en aceptar la verdad. A pesar de que en el pasado me dolió, la tía Vi y Juan Viva eran la última familia que me quedaba. No sabía a dónde más podía ir. Al principio, Juan Viva no quería perdonar a su madre, pero yo insistí en que arreglara las cosas con ella. Ella estaba muy enojada conmigo cuando la presioné para que hiciera eso. ¿Puedes ser una chica sin corazón como cuando eras joven? Estoy más familiarizado con esa versión. Yo tampoco podría ser una buena persona. Después de que arregló las cosas con su madre, supe más tarde que la tía Vi en realidad no me odiaba. Bueno, al menos me crió sola, pero debido a que Juan Vive y yo habíamos crecido juntas en dos caminos totalmente diferentes, hacía que como madre no fuera feliz. Intenté aceptarlo y dejarlo ir. Ya estaba detrás de nosotras. Nos concentraríamos en el presente. Estar junto a todos era importante para mí. Ahora estábamos pasando tiempo juntas frente al televisor, esperando el nuevo drama televisivo. Normalmente no éramos fanáticas de los dramas de televisión, pero ahora era algo especial. La canción que escribí y canté estaría al aire por primera vez a nivel nacional. Debes estar emocionada. Asentí emocionada. Estaba nerviosa, pero en el buen sentido. ¿Crees que a la gente le gustará? Sí, claro. Al menos a mí me gusta. ¿Te gusta todo lo que hago? Sí, me gusta todo de ti. Juan Viva tocó suavemente con su dedo detrás de mi mano, seductoramente. La miré y le di una sonrisa. Sabía lo que ella estaba pensando. Siempre te gusta bromear. Bueno, si no lo hago contigo, ¿con quién más? Tu madre está aquí. Aquí el espectáculo está en marcha. La niñera que estaba sentada no muy lejos de nosotras escuchó todo. Aparté mi mano de ella porque estaba avergonzada. Cambié mi atención al drama televisivo. Sí, esa fue la introducción de la canción. Juan Viva apretó mi mano con entusiasmo a pesar de que fue la primera persona en el mundo que pudo escucharla. Pero escribí la canción e incluso sentí eso también.